Vida TV Play. Es un gusto, como cada martes, darles la bienvenida al programa Revelación Juvenil, con palabra revelada para jóvenes, niños y adolescentes. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Antes de comenzar, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, como cada semana queremos alabarte y glorificar tu nombre por cada palabra revelada. Encomendamos esta enseñanza, Señor, y las vidas que nos escuchan en esta hora y las que próximamente pues van a estar escuchándola. Te pedimos, Padre de la Gloria, a todos los involucrados en Vida TV Play, en el programa Revelación Juvenil, que a ti te plazca, Padre, atesorar esta palabra en los corazones. Que seas tú hablándoles, oh Espíritu Santo, más profundamente de lo que yo puedo hacerlo. Yo te doy gracias por esta oportunidad y te encomiendo esta palabra porque tú eres el Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús, amén. Para disfrutar de la revelación de Dios en nuestra vida, necesitamos ser como niños, porque Dios esconde sus secretos a los llenos de sí mismo y se los revela a los humildes. Como creyentes, digamos que podemos atesorar dos grandes revelaciones. Son dos formas por las cuales Dios ha escogido revelarse a la humanidad. La primera sería aquella en la que aceptamos que Jehová Dios es el creador de todo lo que conocemos. Así comienza el primer capítulo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1:1. Y lo creemos por fe. Dios es el creador de todas las cosas. La segunda revelación viene a ser la revelación salvadora de Dios dada por Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está escrito en 1 Timoteo 1:15. Así que revelación es quitar el velo. Jesús fue el nombre que se le dio a nuestro Salvador. Y tal como nosotros lo deletreamos, es de origen griego. Su equivalente hebreo es Yehoshua o Yeshua en su forma original. El nombre significaba literalmente ayuda de Jehová, salvador, liberador. Es Jehová en salvación. Jehová es salvación. Y esto me lleva a comentarles que me parece fascinante que el libro de Hebreos, porque ahí es donde vamos a entrar, el libro de Hebreos, ubicado en el Nuevo Testamento, está enfocado justamente en mostrar que hay razones para seguir a Cristo. Esa fue la razón de que el escritor decidiera escribir Hebreos. Es dar razones de por qué vale la pena seguir a Cristo, porque se estaba debatiendo entre varias creencias. Así que utilizando las escrituras del Antiguo Testamento, demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y que es y será el único Mesías anunciado por los profetas al pueblo judío. El libro de Hebreos, de autor desconocido, insta hacia una nueva experiencia con Dios Padre a través de Jesús. Leí que el libro de Hebreos puede tomarse como un comentario incluso del Antiguo Testamento. Y eso despertó mi interés para estudiarlo a profundidad por varias semanas y compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo pues me vaya revelando a mí. Y ustedes, si tienen a bien compartirlo en los comentarios del video, lo que Dios les revela a ustedes también sería muy bien recibido. El objetivo principal parece ser que los hebreos convertidos progresaran en el conocimiento del Evangelio y así establecerlos en la fe cristiana e impedir que se alejaran de ella, contra lo cual se les advierte pues con mucho fervor. Por otro lado, los judíos inconversos usaron muchos argumentos para sacar de la fe cristiana a sus hermanos convertidos. Recordemos que luego que nuestro Señor Jesucristo muere, asciende y comienza la predicación de la fe en Jesús como el Mesías, obviamente
Ellos utilizaban, era la ley de Moisés, que era el Pentateuco, y todo lo dicho por los profetas escrito en el Antiguo Testamento, para poder confirmar a Jesús como Mesías, pero el Nuevo Testamento no existía. Así que en el momento que ellos recibían a Jesús, comenzaban entonces los judíos que no habían creído a tratar de convencerlos de que no era cierto y de que no siguieran la fe cristiana. Y ellos lo hacían presentando, como les decía, la ley de Moisés como si fuese superior a la dispensación cristiana. Hablaban en contra de todo lo relacionado con el Salvador. Por tanto, el autor señala la superioridad de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Y también destaca los beneficios hacia nosotros o los beneficios que recibimos a través de su sufrimiento, su muerte, como sacrificio por nuestros pecados. De modo que la religión cristiana, desde ese punto de vista, es mucho más excelente y perfecta que la basada en la ley de Moisés. Iniciamos el estudio del libro de Hebreos con la clara idea que este libro tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Se demuestra como ley ceremonial que realmente eso está lleno de Cristo. Toda la ley ceremonial, Él está mostrando que toda habla de Cristo y todo el Evangelio está lleno de Cristo. Las benditas líneas de ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, se juntan en Él. ¿En quién? Se juntan en Cristo. Y el principal objetivo de la epístola a los hebreos es descubrir cómo concuerdan y se unen dulcemente ambos en Jesucristo. El asunto del sacrificio de Cristo se discute en detalle, tanto en su papel de sacerdote como el de víctima sacrificial. Y en su papel como sacerdote, Él es el líder y el guía. Él también es quien revela a Dios Padre y se logra profundizar en todas estas enseñanzas acerca de la persona y la obra de Cristo. El antiguo y nuevo pacto, y es que son comparados y se proveen razones para la superioridad del nuevo y eterno pacto. El cielo es la escena de la realidad. El cielo es la escena de la realidad. Y la tierra es como preocuparse con ambos, la sombra y la realidad, ¿sabes? Hay una combinación o una manifestación de ambos, porque Cristo es el puente entre lo temporal y lo eterno. Hoy estudiaremos el capítulo 1. Leamos primeramente Hebreos 1, del 1 al 4, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿ok? A los padres. ¿Quiénes eran los padres? Los judíos. Y lo hizo a través de los profetas. Pero me llama mucho la atención porque el versículo dice que no fue una vez y no fue de una sola forma, sino muchas veces y de muchas maneras que Dios les había hablado. El versículo 2 dice, en estos postreros días, ya ahí está hablando el autor, así como que el día de hoy, básicamente, como si les estuviese diciendo eso, en estos postreros días nos ha hablado, o sea, ya lo hizo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este versículo 2 vemos cómo el escritor ha unido el presente con el pasado. Vemos el pasado cuando finaliza, por quien asimismo hizo el universo, mostrando al mismo tiempo la eternidad de Cristo. Y habla el presente llamando en estos, como diciendo, los días que vivimos son postreros de aquellos del pasado que hablaba el versículo 1. O sea, ya en el versículo 2 está diciendo, el versículo 1 me habla de pasado y en el versículo 1 veo cómo estoy hablando del día de hoy para hacer como la comparación. El cual, siendo el resplandor de su gloria, dice el verso 3, y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder, continúa diciendo el versículo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho, versículo 4, tanto superior a los hombres tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Analicemos lo dicho por el autor. Él dice, conocemos que Dios nos hablaba
haciendo referencia al Antiguo Testamento, como les compartí antes, es lo primero que destaca, es que Dios habla a través de sus profetas y muestra luego cómo Dios utiliza diferentes experiencias para llevar su mensaje al hombre. Dice que lo puede hacer en sueños, como lo hizo cuando en Daniel 2:3 pues hubo la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, también en visiones, como lo expresan en Ezequiel 8:4, la zarza en llamas, que es esa zarza cuando hubo el llamamiento de Moisés en Éxodo 3:4, cuando los ángeles también utilizan los ángeles para hablar a Zacarías 1:9 y bueno, a tantos otros. Estos son solo algunos ejemplos. También por medio de su palabra en Génesis 12:1, que es cuando Dios llama a Abraham. Esto es solo el versículo 1. El autor lo hace extrayendo del Antiguo Testamento lo conocido por todos. Y en el versículo 2 deja claro que Dios no solo ha hablado a través de Cristo, es decir, Cristo no solo habló la palabra de Dios, sino que Cristo es la palabra de Dios. La revelación del Evangelio supera a la anterior en excelencia por ser una revelación que Dios ha hecho por medio de su mismo Hijo, de su propio Hijo, al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo. Contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad del Padre en comunión con el Hijo. Juan 14:7. La plenitud de la deidad habita no solo como en un tipo o en una figura, sino realmente en él. Cuando en la caída del hombre, el mundo fue despedazado bajo la ira, bajo la maldición de Dios, y fue el Hijo de Dios quien emprendió la obra de la redención, porque Él fue el que se ofreció, sustentándola por su poder y bondad todopoderosa. De la gloria de la persona y el oficio de Cristo pasamos a la gloria de su gracia, lo que nosotros recibimos. La gloria y la naturaleza de su persona dio a sus sufrimientos tal mérito que eran satisfacción plena para la honra de Dios, que sufrió un daño y afrenta infinita por los pecados de los hombres. Y es muy importante que no se nos olvide, es que Él al sufrir tal castigo lo hizo porque Jesús ocupó nuestro lugar. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos de que Dios nos haya hablado de la salvación en tantas formas y con claridad creciente a nosotros, pecadores caídos. Y mucho menos vamos a tener suficientes palabras para agradecer que Jesucristo se haya ofrecido. Que Él mismo nos haya limpiado de nuestros pecados en un prodigio de amor superior a nuestra capacidad de admiración, gratitud o alabanza. La segunda parte del capítulo 1 se trata de la superioridad de Cristo. Así que puedes encontrar subtitulado en tu Biblia porque puede variar. Yo tengo dos Biblias que consulté y aparece dos títulos de la misma subdivisión, digamos que similar, pero utilizan algunas palabras como esta, pero tú la puedes tener en los bloques de tus versículos, van a ser desde el 5 al 14, y están subtitulados, por lo menos en una de las mías decía, el Hijo superior a los ángeles, es el subtítulo del bloque de versículos del 5 al 14 del capítulo 1. Y en otra Biblia también la tengo y dice, el Hijo exaltado por encima de los ángeles, dándonos así una idea de la revelación que en esos versículos nos comparte el autor de Hebreo, que realmente se trata es de continuar, y hago un paréntesis, para que pensemos justamente que Cristo, estando entre el pueblo, siendo Él la palabra, el verbo encarnado, digamos que en la época de Jesús, Él era la palabra revelada moviéndose de un lugar a otro entre el pueblo. Y ahora se trata de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Sigamos con la lectura de Hebreos, como les decía, del versículo 5 al 14. El 5 dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y esto lo hizo porque muchos judíos tenían un respeto supersticioso o idólatra por los ángeles. Y fue debido a que, obviamente, habían recibido la ley y otras noticias por voluntad de Dios y por su ministración. Y bueno, incluso los consideraban como mediadores entre Dios y los hombres. Y en este sentido era necesario que el autor insistiera en que Cristo es el creador de todas las cosas, para llevarlos a pensar que entonces también sería el creador de los mismos ángeles incluso.
y así pudieran verlo como lo que es en todo su esplendor, el Mesías en naturaleza humana, resucitado y exaltado. A él se le sujetan los ángeles, las autoridades y las potestades. Sigamos en el verso 6. Y así otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. En el versículo 11 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Versículo 13. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Probando así con varios versículos del Antiguo Testamento, el autor ha comparado lo que Dios dice ahí de los ángeles con lo que le dice a Cristo. Se siente una manifestación clara de la inferioridad de los astros, de los ángeles, respecto de Cristo. Acerca del oficio de los ángeles explica, son los ministros o siervos de Dios para hacer su voluntad, dice el Padre de Cristo. Se declara cómo Cristo fue apto para el oficio de mediador y cómo fue confirmado en él. Lleva el nombre de Mesías por ser el ungido. Solo como hombre tiene sus semejanzas y como ungido con el Espíritu Santo. Pero está por sobre todos los profetas, sacerdotes y reyes que hayan jamás sido empleados al servicio de Dios en la tierra. Se cita otro pasaje de la Escritura, Salmo 102 del 25 al 27, en el cual se declara el poder omnipotente del Señor Jesucristo, tanto al crear el mundo como al mudarlo. Cristo envolverá este mundo como si fuera un ropaje para que no se abuse más de él, ni sea usado como lo ha sido. Como soberano, cuando los ropajes de su estado estén doblados y guardados, sigue siendo el soberano. De la misma manera nuestro Señor seguirá siendo el Señor cuando haya dejado de lado la tierra y los cielos como un ropaje. Entonces nos pongamos en nuestros corazones en lo que no es, lo que creemos que es. Es un detalle importante. No pongamos eso en el corazón, porque a veces hay esa confusión, lo que no es con lo que debemos creer, y no será lo que es ahora. El pecado ha hecho un gran cambio en el mundo para peor, y Cristo hará un gran cambio para mejor. Que estos pensamientos nos alerten diligentes y deseosos del mundo mejor. El Salvador ha hecho mucho para hacer que todos los hombres sean sus amigos, pero tiene enemigos, aunque serán puestos por estrado de sus pies, por la sumisión humilde o por la destrucción extrema. Cristo seguirá venciendo y para vencer. Ni aun los ángeles más excelsos no son sino espíritus ministradores, son los siervos de Cristo para ejecutar sus mandamientos. Los santos son herederos en el presente que aún no han entrado en plena posesión. Los ángeles le ministran oponiéndose a la maldad y al poder de los malos espíritus, protegiendo y cuidando sus cuerpos, instruyéndonos y consolando nuestras almas sometidas a Cristo y al Espíritu Santo. Los ángeles reunirán a todos los santos en el último día, cuando sean echados de la presencia de Cristo a la miseria eterna, todos los que pusieron su corazón y sus esperanzas en tesoros perecederos y en las glorias
pasajeras. Cerrando el estudio de hoy, Cristo es superior de los ángeles porque es el eterno Hijo de Dios y el hombre glorificado y exaltado, teniendo un reino eterno del cual es soberano, del cual incluso los ángeles son dependientes. A Él seguimos y a Él adoramos por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te honramos, Señor, en este día. Te glorificamos porque solo tú eres excelso y sublime. Padre de la gloria, quiero darte gracias, Señor. Infinitas gracias por la revelación de tu palabra, por el entendimiento que tú nos traes, Señor, más allá de las religiones, Señor, más allá de las prácticas, más allá de las tradiciones, Señor. Tú eres uno y estás por encima de todo. Tú eres el principio y el fin. Tú estuviste, oh Dios. Tú eres el que ha creado todo lo que existe. Aún lo que aún no conocemos ha sido creado por ti. Tú eres el que enviaste a tu Hijo, Señor, y en Él creemos y en Él confiamos. Por fe, Señor, lo proclamamos, que Él es el Hijo de Dios, que incluso los ángeles se le sujetan, Señor. Y por eso, por ese entendimiento, Padre de la gloria, te damos gracias. Queremos continuar estudiando este libro maravilloso, Padre. Permite que cada semana esta enseñanza nos instruya para tener claridad. De la misma manera, oh Dios, como lo tuvieron aquellos primeros hombres que te siguieron, entendiendo que la palabra del Antiguo Testamento revelaba, Señor, a Cristo Jesús, Señor nuestro, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado en este tiempo. Gracias porque te ha placido, Señor, que nosotros, oh Padre de la gloria, tomemos este libro para entender, oh Dios, y para poder incluso explicarle a otros por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios, encarnado en gloria hoy y sentado a la diestra del Padre para bendición nuestra, nuestro hermano mayor, nuestro heredero del trono y el que ha conquistado para nosotros la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero la próxima semana para que continuemos aprendiendo acerca del libro de Hebreos. El Señor les bendiga.